La reina de la oscuridad. Dragonlance, Crónicas de la Dragonlance 3. Margaret Wise and Tracy Hickman. Poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro sexto. Capítulo quinto. El cronista y el mago. Astinus de Palantas estaba sentado en su estudio, guiando con su mano una pluma que hacía correr, con trazos firmes y regulares. La clara escritura se leía sin dificultad incluso a cierta distancia. Astinus llenaba un pergamino deprisa, deteniéndose apenas para reflexionar. Al verle daba la impresión de que sus pensamientos volaban de su cabeza a la pluma y de allí se vertían sobre el papel, tan veloz era su ritmo. Solo se interrumpía cuando hundía su punta en el tintero, pero también este movimiento se había convertido en algo tan automático como poner un punto en la I, o una tilde en la ñ. La puerta se abrió con un crujido, pero Astinus no alzó la cabeza. No solía ser molestado cuando se hallaba inmerso en su trabajo. El historiador podía contar con los dedos de una mano las ocasiones en que eso había sucedido. Una de ellas fue durante el cataclismo. Recordó que aquel hecho había roto su concentración, obligándole a verter unas gotas de tinta que habían arruinado una página. Se abrió pues la puerta y una sombra oscureció su escritorio. Pero no se oyó ningún sonido, pese a que el cuerpo que proyectaba aquella sombra tomó aliento como si se dispusiera a hablar. Osciló el negro contorno, reflejando la turbación del intruso por la crasa ofensa cometida. Es Bertram, anotó Astinus, como anotaba todo cuando ocurría en su afán de almacenar cualquier información en los compartimentos de su mente para utilizarla en el futuro. En el día de hoy, hora post-vigilia cayendo hacia el 29, Bertram ha entrado en mi estudio. La pluma prosiguió su irrefrenable avance sobre el pergamino. Al llegar al final de una página, Astinus la elevó suavemente y la depositó sobre otras similares que yacían apiladas en el extremo de su escritorio. Más tarde, cuando se retirase a descansar una vez concluida su tarea, los estetas penetrarían en el estudio con la misma devoción con que un clérigo oraría en un templo y recogerían los rollos extendidos para transportarlos a la gran biblioteca. Ya en esta estancia los diferentes frutos de su firme puño serían ordenados, clasificados y archivados en los gigantescos volúmenes titulados Crónicas, la historia de KRYNN, obra todos ellos de Astinus de Palantas. Maestro, dijo Bertram con voz temblorosa. En el día de hoy, hora post-vigilia cayendo hacia el 30, Bertram ha hablado, escribió Astinus en el texto. Lamento molestaros, maestro, continuó Bertram casi en un susurro, pero hay un joven moribundo en vuestro umbral. En el día de hoy, hora de reposo subiendo hacia el 29, un joven ha muerto en nuestro umbral. Entérate de su nombre, ordenó el cronista sin levantar la vista ni detenerse en su labor, para que pueda registrarlo. Asegúrate de la ortografía y averigua también su procedencia y su edad. Si no es demasiado tarde. Conozco su nombre, maestro. Se llama Raistlin, y viene de la ciudad de Solace, en la región de Abanasinia. En el día de hoy, hora de reposo subiendo hacia el 28, ha muerto Raistlin de Solace. De pronto Astinus dejó de escribir y alzó la cabeza. Raistlin de Solace. Sí, maestro, confirmó Bertram, inclinándose en una reverencia. Era la primera vez que Astinus lo miraba a los ojos, pese a que había formado parte de la orden de los estetas que vivía en la gran biblioteca desde hacía varias décadas. ¿Le conocéis, maestro? Ha solicitado permiso para veros, por eso me he tomado la libertad de interrumpiros. Raistlin. Una gota de tinta se derramó sobre el papel. ¿Dónde está? En la escalera, maestro, ¿dónde lo encontramos? Pensamos que quizá podría ayudarle una de esas criaturas que, según el rumor, tienen el don de la curación y adoran a la diosa Misakal. El historiador contempló la negra mancha con fastidio, y se apresuró a esparcir sobre él pergamino un puñado de fina arena para secarla antes de que emborronase las páginas que luego depositaría sobre ella. Bajando de nuevo la mirada, Astinus reanudó su trabajo. Ningún ser dotado con poderes curativos es capaz de sanar la enfermedad que lo aqueja, comentó el historiador con una voz que parecía provenir de los albores de tiempo. Pero entrad su maltrecho cuerpo y acomodadlo en una habitación. Introducirlo en la biblioteca.
exclamó Bertrand perplejo. Maestro, nunca han sido admitidos aquí más que los miembros de nuestra orden. Le veré, si tengo tiempo, cuando concluya mi jornada, continuó Astinus como si no hubiera oído las palabras del esteta. Si todavía vive. La pluma surcó del papel con su proverbial celeridad. Sí, maestro, farfulló Bertrand y, dando media vuelta, abandonó la estancia. Tras cerrar la puerta del estudio, el esteta atravesó a toda prisa los fríos y silenciosos pasillos marmóreos de la antigua biblioteca, desorbitados sus ojos por la sorpresa. Su gruesa y pesada túnica barría el suelo a su paso mientras su rapada cabeza brillaba con el sudor de la carrera, poco acostumbrada a realizar tan extenuantes esfuerzos. Sus compañeros de orden lo observaron atónitos. Cuando irrumpió en la entrada de la biblioteca, una rápida mirada a través de la cristalera de la puerta le reveló que el cuerpo del joven seguía tendido en la escalera. He recibido órdenes de llevarlo al interior, anunció Bertrand a los otros. Astinus verá al mago esta noche, si todavía vive. Los estetas, mudos de asombro, se observaron unos a otros. Todos se preguntaban qué auguraba semejante acontecimiento. Me estoy muriendo. El reconocimiento de este hecho le llenaba de amargura. Acostado en un lecho en el interior de la fría y blanca celda que le habían asignado los estetas, Raistlin maldijo la fragilidad de su cuerpo. Maldijo las pruebas que lo habían menoscabado, y maldijo a los dioses que le habían infligido tal castigo. Lanzó imprecaciones hasta que se le agotaron las palabras y se sintió tan exhausto que no podía ni siquiera pensar, para luego inmovilizarse bajo las blancas sábanas de lino que se le antojaban mortajas mientras sentía como el corazón se agitaba en su pecho cual una ave enjaulada. Por segunda vez en su vida, Raistlin estaba solo y asustado. Solo en una ocasión vivió en el aislamiento, en los 3 atormentadores días durante los cuales se prolongó su prueba en la torre de la alta hechicería. Había estado solo entonces. No lo creía así, aunque sus recuerdos eran borrosos. La voz, aquella voz que le hablaba en determinados momentos y que no logró identificar. Pese a saber, siempre había relacionado la voz con la torre. Le había ayudado en aquellas jornadas de angustia, y también más tarde. Gracias a ella había sobrevivido a su dura experiencia. Pero sabía que ahora no sobreviviría. La transformación mágica que había sufrido debilitó demasiado su frágil organismo. Había vencido, pero ¿a qué precio? Los estetas lo encontraron arrebujado en su túnica roja vomitando sangre sobre la escalinata. Había logrado pronunciar el nombre de Astinus y el suyo propio cuando se lo preguntaron, para al instante perder el conocimiento. Al despertar estaba en aquella gélida y angosta celda conventual, y no tardó en comprender su condición de moribundo. Le había exigido a su cuerpo más de lo que podía dar. El orbe de los dragones lo había salvado, pero no poseía fuerza suficiente para invocar su magia. Las frases que debía pronunciar a fin de avivar su encantamiento se habían evaporado de su recuerdo. De todos modos estoy demasiado débil para controlar su tremendo poder, comprendió. Si adivinara tan solo, que he perdido mi fuerza me devoraría. Se le ofrecía una única alternativa, los libros de la gran biblioteca. El orbe de los dragones le había prometido que aquellos volúmenes encerraban los secretos de los antiguos hechiceros, magos poderosos sin parangón en el nuevo mundo de KRYNN. Quizá hallaría los medios para alargar su vida. Tenía que hablar con Astinus. Era imprescindible que el historiador le concediera el acceso a la gran biblioteca, tal como había vociferado frente a los complacientes estetas. Pero ellos se habían limitado a asentir en silencio. Astinus te recibirá, le anunciaron al fin, esta tarde, si tiene tiempo. Si tiene tiempo, se repetía Raistlin presa de una incontrolable ira. Era él quien no lo tenía. Sentía como la arena de su vida se escabullía entre sus dedos y, por mucho que intentara detenerla, sabía que no lo conseguiría. Contemplándolo con inmensa compasión, impotentes para ayudarle, los estetas le sirvieron comida. Pero Raistlin no podía engullir ni siquiera las amargas hierbas medicinales que aliviaban su tos. Enfurecido, expulsó de su lado a aquellos necios y se recostó sobre su dura almohada para observar el desplazamiento de la luz solar por la celda. Haciendo un denodado esfuerzo que le permitiera retener la vida, el mago se exhortó a descansar a sabiendas de que su ira febril acabaría de consumirlo.
Su pensamiento voló entonces hacia su hermano. Tras cerrar sus agotados párpados, Raistlin imaginó a Caramon sentado junto a él. Casi podía sentir sus brazos en torno a su talle, levantándolo para que respirara con más facilidad. Incluso olía los familiares efluvios del hombretón, mezcla de sudor, acero y piel curtida. Caramon lo cuidaría. Impediría su muerte. No. Caramon está muerto. Todos han muerto, atajo de idiotas. Debo apoyarme en mis propias fuerzas, pensó Raistlin en una inquietante ensoñación. Advirtió en ese instante que estaba a punto de desmayarse y luchó desesperadamente con la vehemencia que adopta el vencido. Haciendo un supremo esfuerzo, introdujo la mano en uno de los bolsillos de su túnica. Sus dedos acariciaron el orbe de los dragones, reducido ahora al tamaño de una canica, unos segundos antes de sumirse en la penumbra. Lo despertaron unos ecos de voces y la sensación de que había alguien con él en la celda. Tras librar una ardua batalla para abrirse paso entre las densas capas de oscuridad, Raistlin asomó a la superficie de su conciencia y abrió los ojos. Había caído la tarde. La luz rojiza del Unitari se filtraba a través de la ventana, formando una ondulante mancha de sangre en el muro. Una vela ardía junto al lecho y, bajo su luz, vio dos hombres inclinados sobre él. Reconoció al más próximo como el esteta que lo había descubierto. ¿Pero quién? Era el otro. Su rostro se le antojaba familiar. Ya despierta, maestro, anunció el esteta. Eso parece, corroboró, imperturbable, el interpelado. Se acercó al joven mago para examinar su rostro y esbozó una sonrisa de asentimiento, como si hubiera llegado alguien a quien aguardaba desde hacía tiempo. Su expresión era lo bastante peculiar para no pasar desapercibida ni a Raistlin ni al esteta. Soy Astinus, se presentó. Y tú eres Raistlin de Solace. En efecto, acertó a responder el mago formando las palabras con sus labios más que pronunciándolas. Al alzar la mirada hacia el cronista su ira renació, pues no pudo por menos que recordar el comentario insensible que había hecho al ser informado de su presencia. Le veré, sí. Tengo tiempo. Cuando posó los ojos en los de aquel hombre, un frío paralizador recorrió sus venas. Nunca antes había visto un semblante tan indiferente, tan desprovisto de emociones y pasiones humanas. Ni siquiera el tiempo se había atrevido a surcarlo. Casi sin resuello, el mago se incorporó ayudado por el esteta para observar mejor a Astinus. Al advertir la reacción de Raistlin, el cronista comentó: me miras de un modo extraño, joven hechicero. ¿Qué ven esos relojes de arena que tienes por ojos? Veo a un hombre, inmortal. Raistlin solo lograba hablar entre dolorosos jadeos. Por supuesto. ¿Qué esperabas? Bromeó el esteta, acomodando con suavidad al moribundo contra la almohada de su lecho. El maestro estaba aquí para atestiguar el nacimiento del primer habitante de KRYNN, y seguirá en su puesto hasta haber dejado constancia del fin del último. Así nos lo enseña Gilien, dios del gran libro. ¿Es eso cierto?, susurró Raistlin. Mi historia personal no tiene la menor importancia comparada con el devenir del mundo, respondió Astinus encogiéndose de hombros. Y ahora habla, Raistlin de Solace. ¿Qué quieres de mí? Estoy pasando por alto información que llenaría volúmenes enteros mientras pierdo el tiempo en esta fútil cháchara. Quiero pedirte, suplicarte un favor. Las palabras parecían ser arrancadas de las entrañas del mago, pues brotaban entre esputos sanguinolentos. Mi vida se mide por horas. Permite que la pase sumido en el estudio, en la gran biblioteca. Bertram chasqueó la lengua contra el paladar, perplejo ante semejante osadía. Lanzando una temerosa mirada a Astinus, el esteta esperó la severa negativa que, estaba seguro, haría que la frágil piel del joven se desprendiera a tiras de sus huesos. Transcurrieron unos inacabables minutos de silencio, roto tan solo por la fatigosa respiración de Raistlin. El rostro de Astinus permaneció imperturbable cuando declaró con su habitual frialdad: haz lo que desees. Ignorando la atónita expresión de Bertram, Astinus dio media vuelta y empezó a alejarse en pos de la puerta. Aguarda, exclamó Raistlin en un esfuerzo sobrehumano. Su áspero ruego hizo que el cronista se detuviera para que el mago, extendiendo una trémula mano, añadiese: me has preguntado qué
Veía al mirarte, y ahora quiero que respondas tú a esa misma pregunta. He percibido la expresión de tu rostro cuando te has inclinado sobre mí. Me has reconocido. Sabes quién soy, y necesito que me lo reveles. ¿Qué ves en mis ojos? Astinus giró la cabeza y exhibió una faz tan gélida, anodina e inconmovible como el mármol. Has afirmado ver a un hombre inmortal, dijo el historiador con voz queda y, tras un instante de vacilación, se encogió de hombros y concluyó, yo veo a un moribundo. Pronunciadas estas palabras, volvió a girarse y abandonó la estancia. Se da por supuesto que tú, que sostienes este libro en tus manos, has superado con éxito las pruebas en una de las torres de la alta hechicería y que has demostrado tu habilidad para ejercer control sobre un orbe de los dragones u otro artefacto mágico reconocido, véase apéndice C, además de haber invocado con probada capacidad los hechizos aprendidos. Sí, farfulló Raistlin descifrando apresuradamente las runas que se desplazaban como arañas por la página. Tras leer con impaciencia la lista de encantamientos, llegó al fin a la conclusión. Cumplidas estas exigencias con plena satisfacción de tus maestros, sometemos a tu estudio este libro de hechicería. Así, poseedor de la clave, desvelarás nuestros misterios. Con un inarticulado grito de cólera, Raistlin apartó a un lado el volumen encuadernado en azul cobalto y surcado de runas argénteas. Su mano temblaba cuando la alargó en pos del siguiente libro, de idénticas características que yacía en la enorme pila formada por él mismo. Un acceso de tos le obligó a detenerse y, al luchar con denuedo para recobrar el aliento, temió no poder seguir adelante. El dolor se hacía insufrible, hasta tal punto que en ocasiones deseaba hundirse en el olvido y atajar así la tortura, con la que tenía que convivir un día tras otro. Débil y mareado, reclinó la cabeza sobre el escritorio para que reposara entre sus brazos. Descanso, dulce e indoloro descanso. Se dibujó en su mente la imagen de Caramon erguido en la vida de Ultratumba, aguardando a su enteco hermano. Raistlin vio la mirada triste y leal de su gemelo, sintió su compasión. El mago lanzó un jadeante suspiro que le dio fuerzas para incorporarse. Encontrarme con Caramon. Estoy empezando a perder la cabeza. ¡Qué absurdo!, se mofó de sí mismo. Humedeciendo con agua sus labios teñidos de sangre, el mago asió el siguiente libro de hechizos, encuadernado también en azul cobalto, y lo atrajo hacia su persona. Sus runas plateadas destellaron bajo la luz de las velas y vio que su cubierta, gélida al tacto, era idéntica a la de todos los otros ejemplares que se hallaban amontonados a su alrededor. También era igual a la del tomo arcano que ya obraba en su poder, el libro que se sabía de memoria y que perteneciera al mejor hechicero de todos los tiempos, Fistandantilus. Sin poder contener el temblor de sus manos, Raistlin abrió la cubierta. Sus febriles ojos devoraron la página donde figuraban las consabidas exigencias. Tan solo los magos, que habían alcanzado un alto grado en la orden, estaban dotados de la experiencia y control necesarios para estudiar los encantamientos contenidos en su interior. Aquellos que intentaran leerlos sin poseer estos conocimientos no verían sino indescifrables garabatos. El debilitado mago respondía a todas las condiciones requeridas. Sin duda era el único hechicero de túnica roja e incluso blanca de KRYNN, con la posible excepción de Parsalian. No obstante, al estudiar la escritura encerrada en el volumen no vio más que un confuso amasijo de símbolos. Así, poseedor de la clave, desvelarás nuestros misterios. Raistlin emitió un alarido, un desgarrado lamento que fue interrumpido por un débil sollozo. Presa de la ira y la frustración, se arrojó sobre la mesa, esparciendo los libros por el suelo, antes de lacerar el aire con sus manos y gritar de nuevo. La magia, que su fragilidad le había impedido invocar, surgió ahora envuelta en cólera. Los estetas, que en aquel momento pasaban junto a la puerta de la gran biblioteca, intercambiaron miradas de desconcierto al oír tan espantosas voces. Percibieron entonces otro ruido, una crepitación, sucedida por un fragor de trueno. Se detuvieron, alarmados, sin osar moverse hasta que uno más resuelto accionó el picaporte. Fue inútil, Raistlin había cerrado con pestillo. Otro señaló el suelo y todos retrocedieron cuando vislumbraron una fantasmagórica luz que centelleaba a través del dintel. Surgió de la biblioteca un intenso olor a azufre, que solo dispersó una ráfaga de viento que pareció
Partir la puerta en dos, dada la fuerza con la que zarandeó. De nuevo oyeron los estetas aquel alarido de furia, y se alejaron de forma precipitada por el marmóreo corredor en busca de Astinus. Astinus acudió presto a la llamada de angustia de los estetas, para encontrar la puerta de la gran biblioteca atrancada mediante la magia. No le sorprendió esta circunstancia y, lanzando un suspiro de resignación, extrajo un opúsculo del bolsillo de su túnica, se sentó en una silla y empezó a hacer anotaciones con su ágil y clara escritura. Los demás se arracimaron a su alrededor, espantados por los extraños sonidos que surgían de la cerrada estancia. La inexplicable tormenta seguía atronando, presta a socavar los cimientos de la biblioteca. La luz destellaba en el contorno de la puerta con tal frecuencia que podría haber sido de día en la sala en lugar de ser la más negra hora nocturna. El ululante aullido de un vendaval se confundía con los vociferantes gritos del mago, orlados por una retahíla de golpes secos pero contundentes, así como por los crujidos de fajos enteros de papel que parecían arremolinarse en una tempestad sin nombre. Las lenguas de fuego lamían la crepitante madera de la puerta. «Maestro», exclamó aterrorizado uno de los estetas, señalando las llamas. «Está destruyendo los libros». Astinus meneó la cabeza, mas no cejó en su tarea. Sobrevino, de pronto, el silencio, al mismo tiempo que la luz, que se escapaba a través del quicio, se extinguía como engullida por la oscuridad. Los estetas se acercaron a la puerta en actitud vacilante, aplicando el oído. Ningún ruido brotaba del interior de la biblioteca, salvo un quedo murmullo. Bertram colocó la mano en el picaporte, que cedió a su ligera presión. «Maestro, la puerta se abre», anunció. Astinus se levantó y ordenó a los estetas: «Volved a vuestros estudios, no hay nada que podáis hacer aquí». Con una muda inclinación de cabeza los monjes lanzaron a la aún oculta estancia una última inquieta mirada, y desaparecieron por el resonante pasillo dejando solo al cronista. Este aguardó unos instantes hasta asegurarse de que se habían ido, y abrió la puerta de la gran biblioteca. Los plateados y rojizos rayos lunares se vertían por los ventanucos, sin acertar a iluminar las ordenadas estanterías que contenían millares de libros encuadernados ni los nichos abiertos en los muros donde se apilaban valiosos pergaminos. Su brillo se concentraba en una mesa, cuya superficie yacía enterrada bajo un montículo de papeles. Una agotada vela ardía en el centro de la tabla, junto a un volumen azul cobalto que recibía en sus páginas de color marfil el influjo de las lunas. Otros tomos similares se hallaban esparcidos por el suelo. Astinus frunció el ceño al estudiar su entorno. Unas franjas negras festoneaban los muros, mientras que el olor a azufre y fuego conservaba aún toda su intensidad en los fragmentos de papel que revoloteaban por el aire, cayendo cual hojas muertas en una tormenta otoñal sobre un cuerpo postrado e inmóvil. Una vez hubo entrado en la estancia, el cronista cerró la puerta con pestillo antes de acercarse a la inerte figura sorteando los pergaminos que yacían diseminados por todos los rincones. Nada dijo. Ni tampoco se encorvó para ayudar al joven mago. Se detuvo junto a él y lo contempló en actitud reflexiva. A pesar de su cautela, la túnica de Astinus rozó la metálica mano que Raistlin tenía extendida. Al sentir su contacto, el mago levantó la cabeza, y contempló al cronista con los ojos empañados por la oscura sombra de la muerte. «¿No has encontrado lo que buscabas?», preguntó Astinus, clavando en su maltrecho oponente una fría mirada. «La clave», exclamó Raistlin entreabriendo sus blanquecinos labios manchados de sangre. «Se ha perdido en el tiempo. Necios». Cerró su ganchuda mano, avivada tan solo por el fuego de la ira. Era tan sencilla que todo el mundo la conocía, y nadie se molestó en registrarla. «La clave que necesito. Perdida. Al parecer ha concluido tu viaje, mi viejo amigo», declaró Astinus sin compasión. Raistlin despedía por sus ojos dorados un febril destello cuando preguntó: «¿Quién soy?». «Sé que me conoces». «Eso ahora carece ya de importancia», repuso el cronista y, dando media vuelta, se dispuso a abandonar la biblioteca. Resonó un penetrante alarido tras él, en el mismo instante, en que una mano lo agarraba por la túnica y lo obligaba a detenerse. «No me vuelvas la espalda como se la has vuelto al mundo», le recriminó Raistlin. «Volver la espalda al mundo», repitió el historiador con lentitud, inclinando la cabeza para
Enfrentarse al mago. Volver la espalda al mundo. Raras eran las ocasiones en que alguna emoción traspasaba la helada superficie de la voz de Astinus, pero en aquel momento la cólera fustigó la plácida calma de su espíritu como una piedra lanzada a las aguas dormidas. Volver yo la espalda al mundo. Las palabras del cronista se difundieron por la biblioteca, con un fragor tan poderoso como el que antes emanara del trueno. Yo soy el mundo, como bien sabes. He nacido innumerables veces, y he afrontado otras tantas muertes. Cada lágrima derramada ha sido un torrente brotado de mis ojos. Cada gota de sangre que ha manchado la tierra ha secado mis venas. Cada agonía, cada dicha sentidas han sido compartidas por mi alma, han formado parte de mí. Me siento con la mano apoyada en la trayectoria del tiempo, la trayectoria que creaste para mí, viejo amigo, y viajo a los confines de este mundo para perpetuar su historia. He cometido las más abyectas felonías, he hecho los más nobles sacrificios. Soy humano, elfo y ogro. En mí se confunden y disocian lo masculino y lo femenino. He engendrado hijos, los mismos que después he matado. Te vi como eras, y veo ahora en qué te has convertido. Si parezco frío e insensible es porque no existe otro medio para sobrevivir sin perder la cordura. Vierto mi pasión en mis escritos. Quienes leen mis libros saben qué significa haber vivido en todo minuto, en todo cuerpo, que haya recorrido el mundo. Raistlin soltó los ropajes del historiador y se desplomó sobre el suelo, víctima de una debilidad que se acrecentaba por momentos. Únicamente podía aferrarse a las palabras a Astinus, pese a sentir la fría garra de la muerte cerrada en torno a su corazón. Debo vivir un instante más. Lunitari. Concédeme ese fugaz segundo, suplicaba al espíritu de la luna de la que los magos de túnica roja extraían su poder. Sabía que estaba a punto de pronunciarse una frase capaz de salvarle. Tenía que resistir. Los ojos de Astinus centellearon al mirar al moribundo. Las palabras que le había espetado habían permanecido ocultas en sus entrañas durante tantos siglos que había perdido la cuenta. En el último día, el perfecto, añadió el cronista con voz trémula, se reunirán los tres dioses, Paladine, el radiante, Taquisis, la reina de la oscuridad y Gilien, señor de la neutralidad. Cada uno sostendrá en su mano la clave del conocimiento, y la depositará junto a las otras dos sobre el gran altar donde también se hallarán mis libros, donde se narra la historia de cada uno de los seres que han poblado KRYNN a través del tiempo. Será entonces cuando, al fin, el mundo estará completo. Astinus se interrumpió consternado, consciente de lo que había dicho, de lo que había hecho. Pero los ojos de Raistlin ya no le veían. Habíanse dilatado los relojes de arena de sus pupilas, y los tonos áureos que los rodeaban refulgían como llamas. La clave, susurró el mago exultante. La he hallado, la conozco. Tan débil que apenas podía moverse, Raistlin introdujo la mano en la inefable bolsa que pendía de su cinto y sacó a la luz el empequeñecido orbe de los dragones. Sosteniendo el mágico objeto en su mano, el hechicero lo contempló con unos ojos que perdían viveza a cada instante. Sé quién eres, farfulló Raistlin con el entrecortado acento de un moribundo. Ahora te conozco y te suplico que acudas en mi ayuda, como hiciste en la torre y en Silvanesti. Nuestro trato ha sido zanjado. Sálvame y también tú te salvarás. El mago se derrumbó. Su cabeza poblada de largos mechones argénteos quedó apoyada en el suelo cuando entornó los párpados, privando a sus ojos de su malhadada visión. La mano que sujetaba orbe adquirió una inerte flacidez, pero no así los dedos, que continuaron aferrados al enigmático objeto con una fuerza superior a la muerte. Convertido en poco más que un amasijo de huesos cubiertos por una túnica de tintes sanguinolentos, Raistlin yacía inmóvil entre los papeles aún amontonados en la hechizada biblioteca. Astinus observó el enjuto cuerpo durante unos momentos, bañado como estaba en la deslumbrante y purpúrea luz de las dos lunas. Abandonó acto seguido la silenciosa estancia, inclinada la cabeza y cuidando de atrancar la puerta con manos inseguras. De nuevo en su estudio, el historiador permaneció largas horas sentado con la mirada absorta en la negrura. Libro sexto. Capítulo sexto. Palantas. Insisto en que era Raistlin.
Y yo insisto en que si vuelves a contarme una sola de tus historias sobre elefantes lanudos, anillos transportadores o plantas que viven en el aire, enroscaré este jupac en torno a tu cuello, le espetó Flint encolerizado. Tus amenazas no impiden que fuera Raistlin a quien vi, replicó Tasleov, aunque con un hilo de voz, mientras caminaba por las anchas y resplandecientes avenidas de la bella ciudad de Palantas. El Kender sabía por experiencia hasta qué punto podía jugar con la paciencia del enano, y el margen que daba Flint a la irritación era muy escaso en los últimos días. Y no vayas a molestar a Lorane con tus absurdas patrañas, advirtió Flint, adivinando las intenciones de Tas. Ya tiene suficientes problemas. Pero el enano se detuvo y lanzó una sombría mirada al Kender bajo la visera que proyectaban sus frondosas y encanecidas cejas. ¿Lo prometes? De acuerdo, se resignó el interpelado. No le habría costado hacerlo de no tener la total certeza de que había visto a Raistlin. Flint y él pasaban junto a la escalinata de la gran biblioteca de Palantas cuando su penetrante mirada se posó en un grupo de monjes que se habían arracimado en torno a una figura postrada. Aprovechando que Flint se detuvo unos instantes para admirar un delicado relieve de factura enanil que decoraba el friso de un edificio cercano, el Kender se apresuró a subir los primeros peldaños resuelto a averiguar qué sucedía. Espió perplejo, como un hombre idéntico a Raistlin, con su misma tez metálica de dorados destellos y una túnica roja, era transportado sin conocimiento al interior de la biblioteca. Pero en el tiempo que tardó en volver junto a Flint, agarrarlo por el brazo y tirar de él hasta el pórtico del edificio, el grupo desapareció. El excitado Kender trepó los peldaños de dos en dos y aporreó la puerta, exigiendo ser admitido. Sin embargo, el esteta que acudió a su llamada pareció aterrorizarse tanto ante la idea de que un Kender entrase en la gran biblioteca que el enano, escandalizado, lo llevó hasta la calle a empellones, sin dar oportunidad a que el monje abriera la boca. Dado que las promesas eran un concepto nebuloso para un Kender, Tas meditó sobre la posibilidad de revelar a Lorane su descubrimiento, más cuando pensó en el semblante que había presentado en los últimos tiempos la muchacha elfa, demacrado y contraído a causa del sufrimiento, la preocupación y la falta de sueño. El bondadoso Kender decidió que Flint tenía razón. Si se trataba de Raistlin, lo más probable era que se hallara en la ciudad para resolver asuntos secretos y no acogiera su espontánea iniciativa con muy buenos ojos. No obstante, lanzando un suspiro, el Kender reanudó la marcha, propinando puntapiés a los objetos con los que se tropezaba y contemplando la urbe una vez más. Palantas bien merecía una visita detallada. Incluso en la era del poder había sido ensalzada por su belleza y gracia. No existía en todo KRYNN ninguna otra ciudad que pudiera comparársele, al menos para una mentalidad humana. Construida en un diseño circular como el de una rueda, su centro era, literalmente, un cubo. Todos los edificios oficiales se hallaban distribuidos en torno a la plaza, realzados con escalinatas y columnas que resultaban sobrecogedoras por su grandiosidad y elegancia. De la circunferencia central una serie de espaciosas avenidas partían en las direcciones de los 8 puntos de la brújula, pavimentadas con piedras de perfecto ajuste, obra, por supuesto, de los enanos, y flanqueadas por árboles cuyas hojas conservaban sus áureos tintes a lo largo de todo el año. Estas avenidas conducían al puerto en la parte norte y a las 7 puertas de la muralla de la ciudad vieja. Incluso estas puertas eran obras maestras de arquitectura, guardada cada una de ellas por minaretes gemelos que se alzaban hasta alturas superiores a los 300 pies. La muralla, por su parte, estaba labrada en intrincados diseños en los que se representaba la historia de Palantas durante la era de los sueños. Pasado el muro se desplegaba la ciudad nueva. Esta estaba concebida de tal modo que constituía una prolongación del modelo original, ya que partía de la antigua según un idéntico patrón circular y con las mismas avenidas flanqueadas por hileras de árboles. No obstante, en un detalle se rompía la simetría: ninguna muralla cercaba la zona nueva. Los habitantes eran adversos a las particiones que rompían el plano original, y no se alzaban nuevos edificios en ninguna de las dos mitades sin antes consultar las leyes de la armonía, tanto en el interior como en las zonas más apartadas del centro. La silueta de Palantas sobre el horizonte crepuscular ofrecía una imagen tan embrujadora como la ciudad misma, con una excepción.
Interrumpió las cavilaciones de Taz una palmada en la espalda. Era Flint quien tan toscamente lo devolvía a la realidad. ¿Qué ocurre?, preguntó el Kender, plantándose frente al enano. Me gustaría saber dónde estamos, apuntó Flint con voz desabrida, poniendo los brazos en jarras. Estamos. Taz examinó su entorno. Veamos, creo que nos encontramos, pero quizá me equivoque. Clavó en Flint una gélida mirada. ¿Cómo has permitido que nos perdiéramos? No me acuses a mí, tú eres el guía. Eres tú quien lee los mapas, tú el Kender que conoce esta ciudad como la palma de su mano. Pero ahora estaba pensando, declaró Taz en actitud jactanciosa. ¿En qué, mi filosófico amigo? En graves cuestiones que no entenderías. No me digas. Pero será mejor que lo dejemos, gruñó el hombrecillo mientras procedía a escudriñar la calle en ambos sentidos. No le gustaba el cariz que tomaba su aventura. Todo esto es muy extraño, anunció Taz con tono alegre, parafraseando las meditaciones del enano. La calle que hemos enfilado parece hallarse vacía, en abierto contraste con las otras avenidas de Palantas. Mientras hablaba, contempló con cierto desasosiego las hileras de silenciosos edificios. Me pregunto. No, interrumpió Flint. Me niego rotundamente. Volveremos por donde hemos venido. Oh, vamos. Protestó Taz sin cesar de adentrarse en la desierta calzada. Solo unos metros. Para reconocer el terreno. Recuerda que Lorane nos recomendó examinarlo todo, inspeccionar las forte. ¿Cómo diablos se llaman? Fortificaciones, corrigió Flint, siguiendo al Kender con paso reticente. Pero aquí no las hay. Botarate. Estamos en el centro de la ciudad. Lorane se refería a las murallas que la rodean. No he visto ningún muro delimitando Palantas, dijo Taz con aire triunfante. En cualquier caso, no en la parte nueva. Además, si esto es el centro no me explico por qué está desierto. Creo que deberíamos averiguarlo. Flint lanzó un resoplido. Las palabras del Kender empezaban a tener sentido, circunstancia que hizo que el enano menease la cabeza mientras se preguntaba si no serían víctimas de un espejismo causado por el exceso de sol. Anduvieron en silencio durante varios minutos, penetrando en el corazón de la ciudad. A un lado, a escasas manzanas, se elevaba la mansión palaciega del señor de Palantas. Podían ver con total nitidez sus monumentales torreones, y sin embargo frente a ellos el panorama parecía velado por una indefinible penumbra. Taz se asomó por las ventanas y por las puertas de todos cuantos edificios flanquearon. Cuando al fin llegaron al extremo de la travesía el Kender habló, presa de una cierta desazón. Flint, me temo que todas las casas están vacías. Abandonadas, corrigió el enano en tonos apagados. Había cerrado los dedos en torno al astil de su hacha, y dio un respingo al oír la aguda voz de su compañero. Este lugar me produce una sensación extraña, confesó el Kender, arrimándose a Flint. Pero no te preocupes, no estoy asustado. Yo sí. Salgamos de aquí. Taz alzó la vista para estudiar los edificios que se erguían a ambos lados. Estaban todos ellos bien conservados. Aparentemente los habitantes de Palantas se sentían tan orgullosos de su ciudad que incluso gastaban su dinero en remozar las moradas que a nadie cobijaban. Se hallaban entre comercios y viviendas de todo tipo, poseedores de una estructura impecable. Incluso las calles estaban libres de papeles e inmundicias, pero desiertas. El Kender pensó que la que ahora visitaban fue en un tiempo una zona próspera, en pleno corazón de la urbe. ¿Por qué había dejado de serlo? ¿Por qué se habían ido sus pobladores? Le asaltó una incontenible sensación de temor, y no eran muchos los parajes en KRYNN capaces de provocar tan singular inquietud en un miembro de su raza. Ni siquiera hay ratas, susurró Flint, antes de agarrar a Taz por el brazo y tirar de él. Ya. Hemos visto bastante. No seas cobarde, lo reprendió el Kender. Se liberó entonces de la mano que pretendía arrastrarlo y, luchando por deshacerse también de la incómoda sensación que lo atenazaba, irguió sus pequeños hombros y echó a andar de nuevo por la empedrada acera. No había recorrido 3 pies cuando advirtió que estaba solo, de modo que, exasperado, volvió la cabeza. El enano permanecía inmóvil donde le había dejado,
observándolo con destellos de cólera. Solo quiero ir hasta la arboleda que se dibuja en la esquina, arguyó. Fíjate, no es más que un grupo de robles sin ninguna particularidad. Quizás se trate de un parque donde podamos almorzar. No me gusta este lugar, insistió Flint testarudo. Me recuerda al bosque oscuro, aquella espesura donde Raistlin habló con los espectros. Aquí no hay más espectro que tú, replicó Taz irritado, resuelto a ignorar el hecho de que él había evocado la misma imagen en su memoria. Estamos en pleno día, en el centro de una ciudad. Vamos, por Reorx. ¿Por qué hace tanto frío? Porque aún no ha concluido el invierno, respondió el Kender elevando la voz. Pero, de pronto, enmudeció, cuando los ecos de sus palabras resonaron de un modo fantasmagórico en las silenciosas calles. ¿Vienes o no? Acertó al fin a susurrar. Flint tragó saliva, emitió un gruñido, aferró su hacha de guerra y empezó a avanzar en pos del Kender, aunque sin dejar de lanzar furtivas miradas a los edificios como si de un momento a otro fuese a saltar sobre él una aparición demoníaca. No es cierto eso que has dicho del invierno, masculló. Solo aquí lo es. Tardará varias semanas en llegar la primavera, repuso Taz, satisfecho por haber encontrado un tema de discusión que borrase de su mente los fenómenos que se obraban en su estómago, tales como la formación de nudos y otras molestias similares. Pero Flint no se prestó al altercado, un mal síntoma en él. En silencio y con el mayor sigilo posible, ambos se deslizaron sobre los adoquines hasta alcanzar el final de la calle, donde los edificios daban paso a la arboleda de forma abrupta. Como Taz había sugerido, se trataba de un robledal corriente, si bien aquellos especímenes eran los más altos que habían visto tanto el Kender como el enano en el curso de sus minuciosas exploraciones por KRYNN. Al acercarse, los dos amigos notaron que se intensificaba su gélida y extraña sensación hasta convertirse en un frío antinatural, más paralizador que el que habían experimentado incluso en el glaciar del muro de hielo. ¿A qué se debía un descenso tan brusco de la temperatura? El sol brillaba en un cielo sin nubes, y sin embargo sus dedos se entumecían por momentos. Flint no pudo sostener por más tiempo el hacha y tuvo que colocarla de nuevo en su soporte con manos rígidas y temblorosas, mientras intentaba en vano refrenar el rechinar de sus dientes, y tiritaba violentamente al perder la sensibilidad en sus puntiagudas orejas. Salgamos de aquí, balbuceó el enano a través de sus labios amoratados. Estamos bajo la sombra de un edificio. Taz casi se mordió la lengua. Cuando nos dé el sol en el rostro nos calentaremos. No hay fuego en KRYNN capaz de caldear este ambiente, le espetó Flint agresivo pateando el suelo para avivar la circulación de su sangre. Hubo unos pasos más, se obstinó Taz sin cesar de moverse, pese a que se entrechocaban sus rodillas. Sin embargo, avanzaba en solitario. Al volver la cabeza comprobó que el enano estaba paralizado, con la frente inclinada y un intenso temblor en su barba. Debo retroceder, pensó el Kender, pero no pudo hacerlo. Su proverbial curiosidad, que contribuía más que ningún otro factor a la extinción de su raza, lo impulsaba a seguir adelante. Llegó por fin a la linde del robledal y, en ese instante, casi se detuvo el pálpito de su corazón. Los Kender suelen ser inmunes al miedo, por eso solo uno de ellos podía llegar tan lejos. Pero incluso Taz se sintió ahora presa del más absurdo pánico que había experimentado en toda su vida, y comprendió que el causante de tal sentimiento se ocultaba en aquel bosque de vetustos robles. Son árboles normales, se repetía sin cesar, balbuceando hasta las palabras que no pronunciaba. En voz alta. He conversado con espectros en el bosque oscuro, me he enfrentado a 3 o 4 dragones y he roto uno de sus orbs. Solo es un robledal corriente, he estado prisionero en él. Castillo de un mago, he visto a un diablo de los abismos, es un robledal como tantos otros. Despacio, dándose ánimos, Taz se abría camino entre los robles. Sin embargo, no fue lejos, ni siquiera traspasó la hilera que formaba el perímetro exterior del bosquecillo. Ahora veía lo que anidaba en sus entrañas. Tazleov tragó saliva, dio media vuelta y emprendió una veloz carrera. Al ver que el Kender retrocedía a grandes zancadas hacia él, Flint supo que todo había terminado. Alguna criatura espantosa iba a irrumpir entre los árboles de un momento a otro, de modo que giró sobre sí mismo. Tan precipitado fue su acto,
que tropezó contra su propio pie y cayó de bruces al suelo. Por fortuna Taz le había dado alcance y acertó a agarrarle por el cinto para incorporarle antes de seguir huyendo despavorido calle abajo, ahora seguido de cerca por el enano que sentía su vida pendiente de un hilo. Casi podía oír gigantescas pisadas sobre el empedrado, cada vez más cerca. No. Osó volverse a mirar, pero las visiones de un sanguinario monstruo se multiplicaron en su cerebro a un ritmo tan vertiginoso que creyó que su corazón no tardaría en estallar. Al fin llegaron al otro extremo de la calle. El ambiente se caldeó bajo los benignos rayos del sol. Oyeron de nuevo las voces de las personas reales en las frecuentadas calles adyacentes. Flint se detuvo exhausto, jadeante, para lanzar una temerosa mirada al lugar que acababan de abandonar. ¿Cuál no sería su sorpresa al comprobar que estaba vacío? ¿Qué es lo que has visto?, logró preguntar cuando se normalizaron sus latidos. Una torre, balbuceó Taz entre sonoros resoplidos. Su rostro estaba pálido como la muerte. Flint abrió los ojos de par en par. Una torre, repitió, perplejo. Hemos huido de una simple torre. Pensar que casi pierdo la vida en el empeño. Supongo, frunció su velludo ceño en actitud de alarma, que no nos habrá perseguido una mole de piedra. No, admitió Taz. Se erguía inmóvil, majestuosa. Pero era lo más aterrador que he visto. Nunca, concluyó al fin, aún temblando. Sin duda se trata de la torre de la alta hechicería, dijo el señor de Palantas a Lorane aquella tarde, sentados en la sala de cartografía del bello palacio, que se alzaba en una colina desde donde se divisaba una espléndida panorámica de la ciudad. No me extraña que tu pequeño amigo fuera dominado por el pánico. Lo que me sorprende es que fuera capaz de llegar hasta la linde del Robledal de Soican. Es un Kender, le recordó Lorane con una sonrisa. Sí, por supuesto, eso explica su temeridad. Y ahora que hablamos del tema, se me ocurre una idea que nunca había considerado: contratar Kenders para trabajar en las inmediaciones de la torre. Tenemos que pagar precios astronómicos cuando, una vez al año, intentamos persuadir a los hombres para que entren en los edificios cercanos a fin de evitar su deterioro. Pero, el señor pareció desalentarse. Dudo que los habitantes acepten complacidos la presencia de un número nutrido de Kenders en nuestras calles. Amotus, señor de Palantas, recorrió el pulido suelo de mármol de la sala de cartografía con las manos unidas tras el manto que denotaba su elevado rango. Lorane empezó a caminar a su lado, tratando de no pisar el repulgo del largo y vaporoso vestido que los palantianos habían insistido en que luciera. Se habían mostrado encantadores al ofrecérselo como obsequio, de modo que no pudo rehusar. Además, sabía que les horrorizaba ver a una princesa de Qualinesti deambular por su ciudad, ataviada con una cota de malla manchada de sangre y ajada por las 1000 batallas que había librado. No le dieron opción, no podía permitirse ofender a aquellos cuya ayuda tanto necesitaba. Sin embargo, se sentía desnuda, frágil e indefensa, sin la espada colgada del cinto y un entramado de acero rodeando su cuerpo. Sabía muy bien que eran los generales del ejército de Palantas, mandatarios provisionales de los caballeros de Solamnia, y los otros nobles, miembros del Senado, quienes, en realidad, la hacían sentirse más frágil e indefensa. Todos ellos le recordaban con solo mirarla que no era más que una mujer jugando a los soldados, al menos según su criterio. De acuerdo, había actuado bien, había luchado en su batalla particular y había vencido. Ahora no le restaba sino volver a la cocina. ¿Qué es la torre de la alta hechicería?, preguntó la muchacha de forma abrupta. Tras una semana de negociaciones con el señor de Palantas había aprendido que, pese a ser un hombre inteligente, sus pensamientos tendían a perderse en regiones inexploradas y necesitaba que le recordasen continuamente el tema principal que se estuviera tratando. Ah, sí. Si lo deseas, puedes verla desde esta ventana, anunció el dignatario, aunque con cierta reticencia. Me gustaría, aceptó Lorane. Encogiéndose de hombros, Amotus desvió el curso de sus pasos y condujo a la joven hasta una ventana en la que ella había reparado por estar oculta tras gruesos cortinajes, los que adornaban las otras ventanas estaban descorridos y a través de ellas se podía observar una apabullante visión de la ciudad en cualquier dirección que se mirara.
Sí, esa es la razón por la que los mantengo echados, dijo el señor lanzando un suspiro, como si hubiera leído la curiosidad en sus ojos. Y te aseguro que es una lástima, porque según las antiguas crónicas desde aquí se revelaba una de las más magníficas panorámicas de la ciudad. Sin embargo, entonces la torre no estaba maldita. El digno caballero apartó a un lado las cortinas, con mano trémula y el pesar reflejado en su rostro. Sobrecogida al descubrir la emoción que la embargaba, Lorane se asomó, y se quedó sin aliento. El sol se ocultaba tras las nevadas montañas, tiñendo el cielo de rojo y púrpura. Los vibrantes colores del incipiente crepúsculo reverberaban sobre los albos edificios de Palantas al capturar su luz el raro y translúcido mármol, que con tanta profusión adornaba sus fachadas. Lorane nunca había imaginado que semejante belleza pudiera existir en el mundo de los humanos. Rivalizando con su amada Qualinesti. Pronto atrajo su mirada a un espacio umbrío en la perlífera y radiante perspectiva, creado por una solitaria torre que se elevaba hacia el cielo. Tan alta era que, aunque el palacio se hallaba construido en una colina, su cúspide apenas estaba por debajo de la ventana desde donde ahora la contemplaba. Toda ella de mármol negro, se destacaba en nítido contraste con el níveo mármol de las casas adyacentes. Pensó que, acaso en un tiempo remoto, varios minaretes debieron conferir especial realce a su superficie, mas ahora sus cuerpos aparecían mutilados y en total abandono. Unas oscuras ventanas, semejantes a cuencas oculares vacías, miraban amenazadoras al mundo. Rodeaba la mole una valla, también negra, y Lorane vio que algo revoloteaba en su cancela. Creyó al principio que se trataba de un pájaro inmenso atrapado entre sus rejas, pues se le antojó un ser vivo, pero, cuando se disponía a atraer la atención del señor de Palantas sobre la criatura, este corrió los cortinajes con un escalofrío. Lo lamento, se disculpó. No puedo soportarlo. Y pensar que hemos convivido con ella durante siglos. A mí no me parece tan terrible, lo interrumpió Lorane con firmeza, evocando en su imaginación la figura de la torre y la ciudad que la rodeaba. Esta torre confiere carácter al lugar. Es una urbe muy hermosa, pero en ocasiones su belleza es tan perfecta, tan fría, que deja uno de advertirla. Mientras hablaba la muchacha se asomó a las otras ventanas, y se sintió tan embrujada como en el momento de su llegada a la monumental Palantas. Después de ver esa oscura mácula, su magnificencia destaca en mi mente con nuevo vigor. No sé si me comprendes. Quedaba patente por la atónita expresión de su rostro, que el dignatario no comprendía ni una palabra. Lorane suspiró, si bien no pudo reprimir una mirada de soslayo a aquellos cortinajes que ejercían sobre ella una extraña fascinación. ¿Cómo llegó a convertirse en una torre maldita?, preguntó en lugar de explicarse. Fue durante, pero aquí viene alguien que te contará esa historia mucho mejor que yo, se interrumpió Amotus, al comprobar aliviado que la puerta se abría. Si he de serte franco, no es un relato que me entusiasme repetir. Astinus, de la biblioteca de Palantas, anunció el heraldo, aunque era evidente que Amotus ya sabía de quién se trataba. Con gran perplejidad por parte de Lorane todos los presentes se levantaron en actitud respetuosa, incluso los grandes generales y nobles. ¿Tanta ceremonia por un bibliotecario?, se preguntó incrédula la joven. Más aún fue mayor su asombro cuando el señor de Palantas y todos sus caballeros se inclinaron en una profunda reverencia al entrar el cronista. También ella bajó la cabeza. Por pura cortesía, pues como miembro de la familia real de Qualinesti no debía saludar con tal sumisión a ningún habitante de KRYNN salvo a su padre, el orador de los soles. Sin embargo, cuando se enderezó y estudió a aquel hombre misterioso, comprendió de pronto, que lo más adecuado era recibirle con gesto humilde. La naturalidad e indiferencia de Astinus la convencieron, sin lugar a dudas, de que no perdería su desenvoltura ni en presencia de toda la realeza de KRYNN ni de todo el firmamento. Parecía un hombre de mediana edad, si bien le rodeaba una aura temporal. Se diría que su rostro había sido cincelado en el mármol de Palantas y, al principio, Lorane sintió aversión ante la desapasionada calidad que caracterizaba tanto sus rasgos como su andar. Mas, de pronto, advirtió que sus oscuros ojos ardían con el fuego interior de un millar de almas.
Llegas tarde, Astinus, dijo Amotus en tono festivo, aunque respetuoso. La joven observó que el señor de Palantas y sus generales permanecieron de pie hasta que el historiador hubo tomado asiento, una actitud que incluso los caballeros de Solamnia imitaron. Casi abrumada por un insólito sobrecogimiento, se hundió en su silla en torno a la enorme mesa redonda cubierta de mapas que ocupaba el centro de la gran sala. Tenía asuntos importantes que atender, respondió Astinus con una voz que parecía provenir de un pozo sin fondo. Me han informado de que ha sido perturbado por un extraño evento. El señor de Palantas se sonrojó incómodo. Acepta mis disculpas, ignoro cómo pudieron encontrar a un hombre en semejante estado en la escalinata de tu biblioteca. Si nos lo hubieras comunicado habríamos retirado su cuerpo sin necesidad de armar tanto revuelo. No me ha causado ninguna molestia, repuso Astinus, lanzando una mirada de soslayo a Lorane. El asunto se ha tratado como merecía, y ahora ya está resuelto. ¿Pero qué me dices de los despojos?, preguntó Amotus con un leve balbuceo. Comprendo lo penoso que ha de resultarte, pero existen ciertas medidas sanitarias promulgadas por el Senado y quiero estar seguro de que todo se ha llevado del modo más conveniente. Quizás sea mejor que os deje, declaró fríamente Lorane, e hizo ademán de incorporarse. Volveré cuando haya concluido esta conversación. ¿Cómo? ¿Deseas irte cuando hace solo unos minutos que estás aquí? El señor de Palantas la observó a través de una extraña nebulosa. Creo que nuestra charla ha incomodado a la princesa elfa, comentó Astinus. Su raza, ¿cómo? Sin duda recordaréis, profesa una gran veneración a la vida. La muerte no se discute entre ellos de una manera tan cruda. Oh, por todos los dioses. Amotus se ruborizó y se apresuró a levantarse para tomar su mano. Te ruego que nos disculpes, querida. Mi negligencia ha sido abominable. Siéntate de nuevo. Te lo suplico. Sirve un poco de vino a la princesa, ordenó a un criado, que al instante llenó la copa de Lorane. Cuando yo he entrado hablabais de las torres de la alta hechicería. ¿Qué sabes de ellas?, interrogó Astinus a la muchacha, a la vez que sus ojos la traspasaban hasta penetrar en su alma. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Lorane al sentir tan punzante mirada, de modo que sorbió un trago en un intento de tranquilizarse. Lo cierto, tartamudeó, arrepentida por haber mencionado el tema, es que preferiría que abordáramos el asunto que nos ha reunido. Estoy segura de que los generales desean volver cuanto antes junto a sus tropas y yo. ¿Qué sabes de las torres?, repitió Astinus. No mucho, balbuceó Lorane, asaltada por la súbita sensación de que había vuelto a la escuela y debía enfrentarse a su maestro. Tenía un amigo, es decir, un conocido que se sometió a las pruebas en la torre de Wyreth, pero supongo que te refieres a Raistlin de Solace, la atajó, imperturbable, el historiador. En efecto, respondió Lorane con sobresalto. ¿Cómo? Soy cronista, joven princesa. Saberlo forma parte de mi trabajo, y ahora voy a contarte la historia de la Torre de Palantas, no sin antes advertirte que no debes considerarlo una pérdida de tiempo, porque su historia, Laura Lantalasa, está estrechamente ligada a tu destino. Ignorando su ahogada exclamación de asombro, hizo un gesto imperativo a uno de los generales. Abre esa cortina, está obstruyendo una de las más bellas panorámicas de la ciudad como, según creo, apuntaba la princesa antes de mi llegada. Esta es pues la historia de la torre de la alta hechicería de Palantas. Debo iniciar mi relato aludiendo a las llamadas batallas perdidas durante la Era del Poder. Cuando el príncipe de los sacerdotes de Istar empezó a sobresaltarse ante las sombras, bautizó sus temores con un nombre concreto, magos. Le espantaban tanto ellos como sus vastos poderes. No los comprendía y, por consiguiente, se convirtieron en una amenaza. Fue fácil alzar al populacho contra los magos. Aunque respetados por todos, nunca inspiraron excesiva confianza, en primer lugar porque admitieron entre sus filas a representantes de los tres poderes del universo, los túnicas blancas del bien, los túnicas rojas de la neutralidad y los túnicas negras del mal. A diferencia del príncipe de los sacerdotes, ellos supieron ver que el mundo solo conservaba su equilibrio merced a la existencia de las tres órdenes y que perturbarlo era abrir la puerta a la destrucción.
El pueblo se rebeló pues contra los magos. Las 5 torres de la alta hechicería fueron, por supuesto, sus primeros objetivos, ya que era en su seno donde se hallaba concentrado el poder de la orden y también era en estas torres donde los jóvenes aspirantes pasaban las pruebas, o al menos aquellos que osaban intentarlo. Has de saber que las distintas fases que las configuraban eran arduas. O, lo que es peor, arriesgadas. El fracaso solo podía entrañar un resultado, la muerte. La muerte. Repitió Lorane incrédula. En ese caso Raistlin puso en juego su vida para someterse a la prueba, y casi pagó tan alto precio. Sin embargo, eso ahora no viene al caso. Debido a la severa, o cabría decir mortífera, penalización que se imponía a quienes fracasaban, empezaron a propagarse ciertos rumores sobre las torres de la alta hechicería. En vano intentaron los magos explicar que no eran sino centros docentes donde los candidatos arriesgaban su vida de manera voluntaria, así como lugares donde guardaban sus libros de encantamientos, sus pergaminos y sus instrumentos arcanos. Nadie los creyó. Se divulgaron entre las gentes historias de negros rituales y sacrificios, alimentados por el príncipe de los sacerdotes y sus clérigos para satisfacer sus propios propósitos. Llegó al fin el día de la rebelión y, por segunda vez en la historia de la orden, los túnicas se reunieron. La primera vez habían creado los orbs de los dragones que contenían las esencias del bien y del mal, vinculadas por la neutralidad. Luego cada uno siguió su camino hasta que, aliados por una misma amenaza, se congregaron de nuevo para proteger su mundo. Los magos optaron por destruir 2 de las torres antes que permitir que la muchedumbre las invadiera y se entremetiera en asuntos que escapaban a su entendimiento. La demolición de estas 2 torres produjo sendas hecatombes en las regiones vecinas y asustó al príncipe de los sacerdotes, pues quedaba una en Istar y otra en Palantas. La tercera, situada en el bosque de Wyreth, no inquietaba a nadie por hallarse alejada de cualquier núcleo urbano. Decidió entonces el príncipe de los sacerdotes proponer un trato a los magos, en un acceso de aparente magnanimidad. Si abandonaban las 2 torres que aún quedaban en pie, les permitiría retirarse en paz, así como trasladar sus documentos e ingenios a la torre de alta hechicería de Wyreth. Aunque a regañadientes, su ofrecimiento fue aceptado. ¿Por qué no lucharon los magos?, interrumpió Lorane. He visto a Raistlin y a Fizban cuando se enfadan, y no quiero imaginar que serían capaces de hacer unos hechiceros realmente poderosos. Cierto, pero hay algo que no has considerado. Tu joven amigo Raistlin quedaba exhausto siempre que invocaba sus hechizos, aunque solo fueran encantamientos menores. Y, además, cuando se utiliza uno se borra de la memoria para siempre a menos que se revise el libro y se estudie de nuevo. A los magos del más alto nivel les ocurre lo mismo. Es así como los dioses nos protegen de criaturas que, de otro modo, llegarían a ser demasiado poderosas y aspirarían incluso a la divinidad. Los magos necesitan dormir, hallar ocasiones para concentrarse, pasar sus días en continuo estudio. ¿Cómo podían resistir a un asedio masivo? Y, por otra parte, no deseaban destruir a su propio pueblo. Todas estas razones los impulsaron a acceder a los deseos del príncipe de los sacerdotes. Incluso los investidos con la túnica negra, indiferentes al populacho, comprendieron que acabarían por ser derrotados y quizás se perdería la magia para un mundo futuro. Así que se retiraron de la torre de la alta hechicería de Istar, y poco después el príncipe decidió ocuparla. Acto seguido le llegó el turno a esta mole que ves frente a ti, la de Palantas. Pero la historia de esta torre está preñada de horrores. Astinus, que había relatado aquellos sucesos con una voz monótona, desprovista de emoción, asumió, de pronto, una actitud solemne y acaso ominosa. Recuerdo bien aquel día, prosiguió más para sí mismo que para su callada audiencia. Los magos me trajeron sus libros y pergaminos para que los custodiase en la biblioteca, ya que tenían más documentos de los que podían trasladar a la torre de Wyreth. Sabían que yo los guardaría como un tesoro. Muchos de los libros de hechizos eran antiguos e ilegibles, pues habían sido protegidos con encantamientos especiales cuya clave se había perdido. La clave. Astinus enmudeció, absorto en sus reflexiones. Pero pasados unos minutos suspiró, como para desechar negros pensamientos, y continuó.
Los habitantes de Palantas se congregaron en torno a la torre cuando el sumo dignatario de la orden, el mago de la túnica blanca, cerró sus delicadas puertas de oro con una llave de plata. El señor de Palantas lo contemplaba sin poder contener su ansiedad, y todos sabían que pretendía mudarse a sus estancias como había hecho su predecesor, el príncipe de los sacerdotes de Istar. Sus ojos escudriñaban la torre animados por la irrefrenable ambición de descubrir las maravillas, tanto benévolas como perversas, que según los rumores encerraba. De todos los insignes edificios de Palantas, murmuró Amotus, la torre de la alta hechicería era el más espléndido. Ahora, sin embargo, ¿qué ocurrió?, preguntó Lorane sintiendo un creciente frío a medida que la noche se enseñoreaba de la sala, y deseosa de que alguien ordenara a los sirvientes encender las velas. El mago extendió la mano para entregar la llave de plata al señor de la ciudad cuando, de pronto, un hechicero de túnica negra apareció en una de las ventanas de los pisos superiores. Continuó Astinus con voz cavernosa y triste. Todos enmudecieron presas del pánico, y él proclamó: en medio del silencio, estas puertas permanecerán cerradas, y las estancias que guardan vacías, hasta el día en que llegue el amo del pasado y del presente investido de un nuevo poder. El perverso mago se lanzó entonces al aire, cayendo sobre la verja, y en el instante en que las púas de oro y plata traspasaron sus vestiduras sumió a la torre en una maldición. Su sangre formó un charco en el suelo, a la vez que las metálicas puertas se retorcían y se tomaban negras. La refulgente mole alba y rojiza también se ensombreció hasta asumir un gris ceniciento, antes de que sus negros minaretes se desmoronasen. El señor de Palantas se apresuró a huir con el gentío y, en el día de hoy, no hay nadie que haya osado acercarse aún a la torre de Palantas. Ni siquiera los Kenders. Astinus esbozó una leve sonrisa, que a nada temen en este mundo. Tan poderosa es la maldición que mantiene alejados a todos los mortales. Hasta que regrese el amo del pasado y el presente, repitió Lorane. Aquel hombre estaba loco, exclamó despreciativo Lord Amotus. Ningún hombre posee el dominio del tiempo, a menos que tú, Astinus, tengas ese don. En absoluto, protestó el cronista con un tono tan cavernoso que todos lo miraron sorprendidos. Yo recuerdo el pasado y registro el presente, pero no pretendo ejercer control sobre ellos. Eso corrobora mi opinión sobre aquel pobre demente, declaró el señor encogiéndose de hombros, y ahora estamos obligados a soportar una visión tan ofensiva como la torre porque nadie accede a vivir en su proximidad ni a acercarse lo bastante para derruirla. Creo que destruirla sería una injusticia, replicó Lorane con tono amable, al mismo tiempo que contemplaba la torre a través de la ventana. Pertenece a este lugar. En efecto, joven princesa, apostilló Astinus sin cesar de taladrarla con sus penetrantes ojos. Las sombras de la noche fueron acumulándose mientras hablaba el cronista. Pronto la torre quedó envuelta en penumbra, en una negrura que aún destacaba más por oposición a las luces que se encendían paulatinamente en el resto de la ciudad. Parecía que Palantas quería rivalizar con él fulgor de las estrellas, si bien Lorane no pudo evitar el pensar que aquel redondo espacio de tinieblas siempre estaría presente en el ánimo de todos. Cuán triste y trágico, susurró la princesa, sintiéndose forzada a hablar porque Astinus no dejaba de escudriñarla. Y ese contorno oscuro que he visto revolotear, atrapado en la verja. Se interrumpió, asaltada por un súbito temor. Loco de atar, insistió Amotus en lóbrega actitud. Suponemos que son los restos del cuerpo del mago suicida, pero nadie se ha acercado lo suficiente como para comprobarlo. Lorane se estremeció. Sujetándose con las manos su dolorida cabeza, comprendió que el siniestro relato que acaba de oír invadiría sus sueños durante muchas noches y deseó no haberle prestado atención. Estrechamente ligado a su destino. Enfurecida, desechó tal pensamiento. Al fin y al cabo no importaba, no tenía tiempo para estas cavilaciones. Su destino ya se auguraba bastante sombrío sin necesidad de agregarle el aditamento de una historia surgida del mundo de las pesadillas. Astinus, que parecía haber leído sus reflexiones, se levantó de manera abrupta y ordenó que encendieran más luces. El pasado se ha perdido, apuntó con frialdad, prendida su mirada de Lorane. Tu futuro te pertenece. Y tenemos mucho trabajo que completar antes de que amanezca.